Partido del Trabajo para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2A de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y el artículo 24 bis de la Ley del Banco de México. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, con el permiso de la Asamblea. Marco Antonio Blázquez Salinas, senador por el Partido del Trabajo de Baja California, va a poner a su consideración una herramienta parlamentaria a fin de que los mexicanos disfruten de su propiedad, una propiedad legítima de los hidrocarburos, trasladado esto a un justo precio en los hidrocarburos. No sin antes establecer aquí, después de oír tantas arengas en favor del nacionalismo y del bienestar económico del país, establecer que el tema de la reforma energética, quizá para muchos compañeros de mi corriente ideológica, sea una cuestión histórica o, como ya mencioné, ideológica, pero no. El tema energético es una situación que tiene que ver absolutamente con el patrimonio, con la soberanía y con la conveniencia. Hay que decir también que luego de que sepamos cuáles son los estragos que al gasto público va a repercutir o va a representar esta iniciativa energética que presentan los compañeros del Partido de Acción Nacional, cuando sepamos el tamaño del boquete que se va a abrir en el gasto público, debido a que seguramente esta iniciativa contempla la añorada fórmula neoliberalista de despetrolizar el gasto público y transportarlo a otro tipo de inversiones. Ya sabremos cómo le llaman esas inversiones, pero cuando sepamos el monto de lo distraído, es entonces cuando vamos a saber cuánto va a aumentar el IVA, cuántos puntos de IVA se va a aplicar a IVA y alimentos, cuántos puntos va a aumentar el ISR y de qué forma, de qué manera los ciudadanos van a ser castigados con impuestos de los fiscos estatales que ya los tienen contemplados, entre ellos, por ejemplo, el reposicionamiento de la tenencia vehicular, y también otro que se menciona es el de los impuestos prediales. Una cosa lógica, cierta, solamente se dijo aquí una sola, y que es el hecho de que Pemex tiene que ser saneado. Mientras Petróleos Mexicanos siga con esa conducta corruptiva, mientras nuestros combustibles sigan siendo ordeñados, extraídos de los ductos, no hay una iniciativa energética que pueda obviamente mejorar la industria. Y por otra parte también, debido a que están unidas, a que están ligadas, aunque no lo dicen, mientras no se cobren los impuestos que potencialmente faculta la ley, ¿para qué quieren una reforma hacendaria? Hemos visto los números, que solamente se cobra el 30% del potencial IVA, solamente el 30%. Entonces aquí lo que cabría sería mejor depurar los órganos tributarios, depurar al SAT, para que en el marco de lo ya establecido y de lo ya permitido se cobren los impuestos suficientes y necesarios para tener ese aparato fiscal justo, social y tantas cosas como le cuelgan para venderlo de mejor manera. Bueno, quiero presentar este día una iniciativa con proyecto de decreto porque ante la escalada de los precios en la gasolina que afecta a la economía de las familias, es menester proponer que al fijar el precio se tome en cuenta que México es uno de los principales productores de petróleo en el mundo y que dicha fórmula respecto a los precios internacionales que toma como referencia la Secretaría de Hacienda se aplique con la mayor transparencia, ya que hoy día se hace con total opacidad. Hoy día somos el sexto productor de petróleo en el mundo y el precio de las gasolinas afecta a las finanzas de las familias mexicanas. En los últimos años, los precios de la gasolina se han incrementado hasta impactar de manera seria y grave al patrimonio de las mismas. Quisiera pedirle al señor presidente si da una moción de orden en la sala, por favor. Con todo gusto. Se solicita a las legisladoras y legisladores presentes, guardemos orden y escuchemos con el respeto que se merece el orador. Continúe el orador. Nosotros también escuchamos el disléxico discurso, el de ustedes.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene la facultad de establecer, con base en análisis técnicos, los precios de las gasolinas y el diésel dentro del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, pero lo hace en un marco de intensa opacidad. Los incrementos mensuales, por cierto, el sábado ya toca otro, que vienen desde enero del 2007, acumulan un aumento de 69.6% a la Magna, 44.7% a la Premium, y el valor del diésel desde 1977 ha aumentado en 106.4%. Mientras que en México una persona destina 3.4% de su ingreso a la compra de gasolina, Reino Unido y Argentina, en estos países las familias aplican solamente un 1.8%. En Alemania estas familias y en Italia reportan 1.4%, en Chile 2.4% y en Francia 0.7%, mientras que en México, repito, nuestras familias utilizan el 3.4% de su ingreso en la compra de gasolina. Para fijar el precio de las gasolinas se toma en cuenta un componente denominado costo de oportunidad, lo que Pemex deja de ganar si vendiera los combustibles en el exterior a precios internacionales. Los mexicanos no disfrutamos por efecto de la aplicación del costo oportunidad de precios bajos, acordes con ser uno de los principales productores de petróleo en el mundo. En mayo, Petróleos Mexicanos alcanzó el volumen de producción de gasolinas más alto en los últimos 40 años, al lograr un promedio diario de 471,000 barriles, o sea, 8% más del comparado con el mes del año anterior. La venta del barril de crudo, $15 arriba de lo presupuestado, debiera asimismo beneficiar a los mexicanos, pero el gobierno federal maneja los llamados excedentes petroleros, una vez más, refiero la palabra, con total opacidad. El alza del combustible provoca la elevación generalizada de precios, ya que toda la mercancía de consumo tiene que ser transportada de un lugar a otro, y cuando sube la gasolina, obviamente, suben todos los precios. Al no conocerse con plena certeza las reglas para el cálculo, los elementos conocidos en la ley del IEPS con respecto al precio de la gasolina de la costa del Golfo, no hay congruencia entre dichos precios y los que se aplican en el mercado mexicano, mientras que en los Estados Unidos de América hay variaciones según el mercado. Repito, allá hay variaciones para arriba y para abajo, y aquí mensualmente el aumento es consistente. Empezaron en 5 centavos y ahora están en 11 centavos por mes, y como les reitero, el sábado ya toca el nuevo aumento, hay que estar preparados. La ley del impuesto federal sobre producción y servicios, el llamado IEPS, señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, dará a conocer los elementos para determinar los precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos netos de transporte, el margen comercial y el costo de manejo a los expendios autorizados, y las publicará, señala el IEPS, en el Diario Oficial de la Federación. Estas reglas sobre las cuales se realiza el cálculo no han sido publicadas por el Diario Oficial de la Federación, por lo cual la metodología se encuentra en una total incógnita. Tanto los precios de la gasolina al productor y al consumidor no están claramente determinados, por lo cual el monto que se destina al subsidio es también opaco. Bajo la convicción de que las familias mexicanas deben disfrutar de precios acordes a la condición de la nación de propietaria original del petróleo, sin pasar por alto la necesidad de reinversión de Pemex, y con base en que el actual gobierno que encabeza el señor Enrique Peña Nieto cuando era candidato ofreció gasolinas más baratas, por lo menos así lo dijo en campaña, me permito poner a su consideración el siguiente proyecto de decreto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante reglas de carácter general, dará a conocer la fórmula mediante la cual se determinan los precios de referencia, los ajustes por calidad, los costos netos de transporte, el margen comercial y el costo de manejo de los expendios autorizados a que se refiere esta fracción. La citada dependencia realizará mensualmente las operaciones aritméticas para calcular las tasas aplicables para cada combustible
y en cada agencia de ventas de petróleos mexicanos las publicará en el Diario Oficial de la Federación. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a considerar en la fórmula para calcular el precio de las gasolinas los factores siguientes. 1. La armonización del precio internacional que se tome como referencia al efecto con el costo de producción nacional hasta colocar el combustible en el punto de venta final. Y 2. La ponderación que haga el Banco de México sobre el precio de las gasolinas en función de su atribución de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a publicar en el Diario Oficial de la Federación los factores que haya tenido en cuenta para fijar los precios de las gasolinas y el razonamiento correspondiente. Segundo, se adiciona el artículo 24 bis a la Ley del Banco de México para quedar como sigue. Artículo 24 bis. El Banco de México expedirá los criterios que permitan armonizar el objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda con la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de fijar el precio de los combustibles a que se refiere el artículo 31, fracción 10 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es así como los progresistas respondemos, precisamente en apoyo del auxilio de la economía familiar y no como falsamente se dijo aquí, llamando a la intranquilidad social. Yo creo más bien que esa intranquilidad priva en las conciencias de quienes aquí vienen a decir exactamente lo contrario a lo que buscan. Es la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Segunda de la Cámara de Senadores.